Me retracto. Eso es todo lo que tienes que decir. Me retracto. Cuando Martín Lutero había terminado de escribir algunas de sus obras iniciales respecto de la Carta de los Romanos, y de que había encontrado de que Dios declara justo a las personas que confían en Él. Entonces él empezó a escribir cosas en contra de la Iglesia Católica, justamente por la convicción que ahora él tenía de que no había que hacer buenas obras, ni que había que hacer tantos sacrificios, ni que había que pagar ningún dinero para ganarse la gloria, y mucho menos que había que pagar dinero para ganar el perdón de los pecados de los muertos, familiares, amigos, en fin. Entonces él encontró ese texto que hemos citado varias veces, el justo por la fe vivirá, y había llegado a la convicción de que Dios declaraba justo a una persona que confiaba en Él. Así que no había más sacrificios que hacer, no había más obras que trabajar, más cosas con las cuales ganarse el favor de Dios. Y solamente tenía que decir una frase: me retracto. Allí estaba para enfrentar a las autoridades eclesiásticas, y él tenía que pararse frente a uno de ellos y decir simplemente esa frase: me retracto. Sin embargo, lo llevan ante esa persona y se queda en silencio, porque la persona le dice: ¿tienes algo que decir? Y él se queda en silencio y en vez de decir me retracto, empieza a decir: bueno, creo que hay algunas cosas que yo quisiera explicar. Y entonces, bueno, se hizo ahí el San Quintín, porque él quería explicar sus convicciones, sus nuevas perspectivas, y sobre todo él quería explicar la revelación que Dios le había dado, esto que él había encontrado en la palabra de Dios. Me retracto. Era solamente eso lo que él tenía que decir. Y pues no dijo eso. Empezó a argumentar, y se tuvo que hacer un juicio especial, y que eso desencadenó más tarde que temprano el rompimiento de la Iglesia Católica. Y entonces una sola frase que él no quiso decir porque no debía decirla, porque ahora él tenía convicciones arraigadas en la palabra de Dios, fue lo que llenó de luz el oscuro mundo de la cristiandad, y entonces dio luz para que otros reformadores empezaran también a predicar el sano evangelio, la sana doctrina, la sana convicción de que Dios perdona a las personas, no por sus buenas obras, sino Dios perdona a las personas por su propia justicia, por un veredicto que Él da. Tú eres justo. Dios perdona a las personas por su bondad, no por las buenas acciones que los humanos hagamos. Ahora, solamente tú y yo tenemos que decir una frase, y esa sí, no podemos escaparnos de ella. Soy culpable. Esa es toda la frase que tienes que decir. Y por supuesto, como bien decía mi abuela, no solamente de dientes para afuera, sino la tienes que decir muy convencido en tu corazón. Soy culpable. Y no para llenarte solamente de culpa, y no para meterte la culpa en tu corazón. No se trata de eso. Se trata de vernos en el espejo de la palabra de Dios y llegar a esa conclusión.
Te leo el texto de Romanos capítulo 2. Dice así: Por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos? ¿No ves que desprecias la riqueza de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? ¿Ves? Estoy leyendo para ti Romanos 2, del 1 al 4. Por tanto, no tienes excusa. No hay forma de escapar del juicio de Dios. Y luego, al final dice, ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia, de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Sí, toda la situación que el hombre vive, toda la miseria, toda esa soledad, toda esa angustia y toda esa culpabilidad que carga, solamente tienen un objetivo de Dios: llevarnos al arrepentimiento. Sí, porque Dios no está jugando con ese juego del gato y el ratón, de esconderse, de atraparnos y de querernos someter porque Él quiere dañarnos. No, Él está permitiendo el dolor en la vida de la humanidad, cualquiera que ésta sea, ¿no? El dolor, para que eso cumpla un objetivo, que las personas se reencuentren con Él. Y Dios lo hace de diferentes formas. Fíjate, el texto dice, ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Sí, porque queremos encontrar un culpable. No queremos decir soy culpable, sino queremos hacernos una pregunta diferente. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? Hemos platicado de la vieja historia de Adán y Eva allá en el huerto de Edén. Después de que Adán ha tomado de la fruta prohibida junto con su esposa, su mujer, Dios le dice, ¿por qué has comido? ¿Qué pasó contigo? ¿Dónde andabas? Y el hombre dice, la mujer que me diste, ella me engañó y yo comí. Y le pregunta Dios a la mujer, ¿qué has hecho? ¿Qué es esto que has hecho? Y ella dijo, la serpiente me engañó y yo comí. ¿Te das cuenta? Nadie de nosotros queremos asumir nuestra propia culpa y nuestra propia responsabilidad. Queremos buscar un culpable y, como decía Juan Calvino, ese culpable no tenemos que ser nosotros, sino tiene que ser Dios. Sí, Él tiene la culpa de mi maldad, Él tiene la culpa de mis atrocidades, Él tiene la culpa, y así buscamos otras personas también. Pero cuando nos enfrentamos con el espejo de la Biblia, con la verdad que Dios ha escrito allí, Dios es un Dios bueno. Así dice aquí el texto. ¿No ves que desprecias la riqueza de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Dios es un Dios bueno, constantemente buscándonos para encontrarse con nosotros y abrazarnos. Solo se necesita reconocer nuestra culpa, la rebeldía que hemos tenido y el quererlo sacar de nuestras vidas. Dios es bueno.
Dios es bueno. Su misericordia es para siempre, dice la Biblia. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional sea de bendición para ti. Dios te bendiga.